Muy buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de Discipulado del Reino. Hoy con una clase muy especial porque estamos finalizando el primer módulo de este discipulado. En el segundo módulo vamos a meternos en temas bastante profundos, bastante interesantes que tienen que ver con la salvación, con la sangre, con el bautismo. Y va a ser un módulo muy interesante, pero para eso es imprescindible que quede este módulo número 1 bien claro, que los conocimientos queden bien fijados, bien arraigados y que podamos avanzar hacia el siguiente módulo con ya algunas ideas bien claras, con algunas enseñanzas bien arraigadas en el corazón y que podamos entonces seguir progresando en este discipulado del reino. Muy buenas noches, les habla como siempre su pastor y amigo Jorge Martínez y aquí estamos para bendecirles una vez más con esta lección. Les invito a orar en esta noche, poner todo como siempre en manos del Espíritu Santo y que podamos tener una clase de mucha bendición. Clase número 5, la constitución del reino. Y con esta clase finalizamos el módulo 1. Qué rápido, ¿verdad? Mira cómo pasa el tiempo. Te invito a que revises las clases, a que repases las tareas que hemos dejado y bueno, a que sigas progresando junto a nosotros en este discipulado. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Bendecimos, Dios mío, cada familia que está conectada en esta hora viendo este discipulado. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, quien derribe toda estructura religiosa, todo paradigma, todo aquello que nos separe de la revelación de la persona de Jesús y que podamos ser entendidos en los tiempos, entendidos en tu palabra. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y solicitamos ayuda angelical, que ángeles del Eterno comiencen a rodear este lugar, comiencen a tomar posiciones para que nosotros podamos ministrar debajo de cielos abiertos en bendición, que todo lo que hagamos y hablemos en esta noche sea para honrarte y para glorificarte a ti, que tengamos un tiempo, Dios mío, precioso aquí mis hermanos y yo, que sigamos aprendiendo de ti, que eres el Maestro por excelencia, y que tú nos ayudes, Padre, a continuar con esta labor que nos has encargado, a ser discípulos a todas las naciones. Bendigo en esta hora la entrada y la salida de todos mis hermanos, y te pido, Dios mío, que tengamos un tiempo maravilloso en compañía tuya. Te lo pedimos, Dios mío, y te damos las gracias en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, yo espero que usted haya estado haciendo sus tareas, que hayas estado haciendo tus tareas. No ha habido forma, lo hemos dicho en los diferentes videos de discipulado, no ha habido forma de que las personas coloquen allí en los comentarios su asistencia. Son muy pocos los que colocan su asistencia, 5 o 6 personas, y a veces los videos tienen 50, 60, hasta 100 visualizaciones, y lo que vemos son muy pocas personas reportando su asistencia. Es importantísimo que en la caja de comentarios reportes tu asistencia, coloques tu nombre y que nos digas de dónde nos escribes. ¿Para qué? Para nosotros poder reflejar allí en un papelito cuáles son las personas que realmente están haciendo este discipulado. No que ven una clase y después ven otra, o que mientras están lavando o están fregando ponen todos los videos juntos. No se puede así. Tenemos que sentarnos, Biblia en mano, cuando estemos ya descansados, bien reposaditos y con tranquilidad recibir lo que el Padre nos está hablando. Así que es importante que nos dejes tu comentario, es importante que nos reportes también tu asistencia y también no te olvides que el Espíritu Santo está revisando esas tareas que hemos dejado. Es importante que hagas tus tareas para que el conocimiento quede bien afirmado. Así que bueno, te invito a que entremos en esta clase para el día de hoy, clase número 5, la constitución del reino. Envío un saludo muy fuerte, un abrazo para todos mis hermanos que están en Colombia, los que están en Ecuador, los que están en Perú, los que están en Chile, los que están en la Argentina, los que están en toda Sudamérica y aún los que están en Europa, los que están por allá en Portugal, los que están en España. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Esperemos que esta clase sea de mucha bendición para su vida y que el conocimiento siga siendo formado acerca de lo que es el reino, que sigamos transicionando de la religión evangélica hacia un reino. Recordemos que Jesús no vino a fundar ninguna religión, las religiones más bien son parte de los graves problemas de este mundo, de la decadencia de este mundo,
y que Jesús no vino a fundar una religión llamada cristianismo, no vino a fundar una religión llamada los evangélicos. Jesús vino a instaurar un reino, a retomar el reino de su Padre y que cada persona sea un embajador de ese reino y que podamos ser portavoces de esas buenas noticias. Así que bueno, sin más a qué referirme en este particular, vamos con la clase del día de hoy. Tema número 5, la constitución del reino. Te recuerdo que con esta lección cerramos el módulo 1, que es el módulo, digamos, el módulo básico en cuanto a conceptos del reino. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hacer un repaso. El lunes que viene, si Dios lo permite, vamos a hacer un repaso de todo lo que fue el módulo 1. Vamos a tratar de hacerlo de forma interactiva. Vamos a ver cómo nos programamos para poder hacerlo de forma más interactiva, ver cómo quedaron esos conocimientos allí y entonces, si es la voluntad del Señor, avanzar hacia el módulo número 2. Bueno, te invito a que busques en tu Biblia Génesis capítulo 15, versículos 1 al 5. La palabra del Señor está bendecida, dice así: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham, no era Abraham todavía, sino Abraham. Vino a Abraham en una visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Vamos a comenzar hablando de qué es una constitución. Porque cuando hablamos de una constitución, una cosa es una constitución en lo que se supone que es un sistema democrático, y otra cosa es la constitución dentro de lo que es el reino. La constitución de un reino es el documento que constituye el deseo del rey para sus ciudadanos. La constitución es un documento que constituye el deseo del rey para sus ciudadanos. Nosotros podríamos pensar que la Biblia, la palabra de Dios, es la constitución del reino, pero realmente la Biblia es el origen de esa constitución, es el origen de las leyes, es el origen de los mandamientos, de los estatutos, de la constitución en sí del reino de los cielos. Entonces, en una democracia, cuando hablamos de una democracia, cuando una constitución va a ser establecida en una nación democrática, hay un consenso, hay unas votaciones, la gente se reúne, se discute y entonces llegan a un consenso en donde se establece un documento como la constitución oficial de esa nación. Es decir, en los países democráticos la constitución es básicamente un documento producto del consenso de las personas. Pero cuando hablamos del reino, la constitución no es un documento que surge de la voluntad de las personas, sino del deseo del rey para sus ciudadanos. Esto es muy importante. Cuando hablamos de la parte democrática, la constitución es el contrato del pueblo con ellos mismos. Es decir, ellos están elaborando un documento, una constitución para legislarse a sí mismos. Sin embargo, en un reino, y esto lo hemos hablado, lo vimos en la introducción, el pueblo no tiene opinión. Es decir, el rey dice lo que él quiere que le suceda a cada uno de los súbditos, y por supuesto podemos estar tranquilos en cuanto a eso porque leemos en las escrituras que la voluntad del Padre es buena, es agradable, es perfecta. En Jeremías capítulo 29 también podemos leer que los pensamientos que Él tiene para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos aquellas cosas que estamos esperando. Entonces vamos a ver hoy, habiendo aclarado que la constitución del reino, que es el tema que nos aborda el día de hoy, es la voluntad del rey expresada en un documento para con sus súbditos. Vamos a ver 7 principios rápidamente, 7 principios de la constitución del reino. Principio número 1. El origen de la constitución es el rey, no los ciudadanos. Lo acabamos de decir. En un país democrático, la constitución se origina en el pueblo.
Sin embargo, en el reino, el origen de la constitución es el rey mismo. Casi todas las constituciones comienzan estableciendo que el pueblo, que la nación se ha puesto de acuerdo para esto, para aquello. Sin embargo, la constitución del Padre, Éxodo capítulo 20, comienza con la frase yo el Señor. Comienza de entrada manifestando cuál es su voluntad para el pueblo, cuál es su deseo para el pueblo. Entonces, los que vivimos, los que hemos crecido en estados, en países democráticos, siempre podemos enmendar nuestra constitución. Es decir, si hay algún artículo, si hay algunos parágrafos que hagan falta modificar, eso se puede someter a una enmienda constitucional y puede perfectamente hacerse. Sin embargo, en el reino no podemos hacer tal cosa porque la constitución de Dios no fue escrita por nosotros, sino que vino directamente del cielo. Y vemos aquí en este primer punto el gran conflicto entre la religión y el reino. Porque en los sistemas religiosos, llámese catolicismo, adventistas, incluso buena parte del pueblo evangélico que está sumergido en una religión, ellos toman la palabra del Señor y buscan acomodarla a los tiempos, a las sazones, a los puntos de vista, ¿no? Porque la palabra, eso era antes, eso está, esas enseñanzas, la Biblia, eso está desactualizado, eso era para otros tiempos. Y entonces las personas religiosas me refiero, buscan cómo modificar y cómo darle su propia interpretación y su propio entendimiento a lo que es la constitución del rey, pero está escrito que la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros como ciudadanos del reino no podemos alterar ni una jota ni una tilde de la palabra, sino que la constitución, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, cada mandamiento, cada estatuto, debemos entender que es bueno para con nosotros y que expresa la voluntad directa del Rey de Reyes para con nosotros. Entonces, muchas veces cuando hay estos debates acerca de el matrimonio homoafectivo, acerca del aborto, acerca de todos estos temas que están en el tapete en estos tiempos, muchos cristianos, en vez de simplemente decir lo que las escrituras dicen, citar lo que la palabra de Dios establece al respecto, ellos quieren dar su opinión, y entonces dando su opinión es donde tenemos todas estas escuelas de pensamiento, y tenemos por un lado los bautistas y por otro lado la iglesia pentecostés y la iglesia la evangélica libre, y tenemos todas estas cosas producto de que no hemos entendido que un ciudadano del reino no tiene opinión propia. Nosotros no estamos aquí para dar nuestra opinión acerca de algo, acerca de nada. Nosotros estamos aquí para transmitir a los demás la voluntad del rey que está establecida en su constitución. Entonces, el primer principio de la constitución del reino es que el origen de esta constitución es divina, es celestial, es del rey, no de los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos modificarla, no podemos alterarla, no pasa con el tiempo, no prescribe, nunca queda desactualizada. Entonces es importante que nosotros podamos ver aquí en este primer punto que como esta constitución no nace de los hombres, no puede ser modificada por los hombres. Viene del Padre y del Rey, y allí nosotros podemos ver qué es lo que Él quiere para con nosotros. Principio número 2, acerca de la constitución del reino. La constitución contiene los beneficios y los privilegios de los ciudadanos. La Constitución contiene los beneficios y los privilegios de los ciudadanos. Es decir, esta Constitución detalla los beneficios producto de ser un ciudadano del reino. También lo veíamos en la introducción de este discipulado cuando hablábamos acerca de los derechos y también de los deberes de un embajador. ¿Qué es lo que el rey está esperando de nosotros como embajadores y a qué es lo que nosotros tenemos derecho cuando decimos que somos embajadores, cosa que es literal, somos embajadores del reino de los cielos? Entonces, en la Biblia encontramos muchísimas
promesas, si es que se le puede dar esa palabra, aunque Dios realmente no ha prometido nada, sino que todo lo que Él ha dicho ya se ha cumplido. Todo lo que el Padre ha dicho no es que se va a cumplir, es que todo lo que ha salido de su boca, Él ya lo ha hecho con sus manos. Lo que pasa es que nosotros todavía con estos ojos naturales no lo podemos percibir, pero con los ojos del Espíritu nosotros nos podemos dar cuenta que todo lo que el Padre ha dicho, ya Él lo ha hecho con sus manos. Entonces, todos estos beneficios, todas estas promesas que leemos en la Biblia, son un derecho para nosotros como ciudadanos del reino. La salud, estar completamente sanos, es un derecho para nosotros como ciudadanos. Dios nos ha prometido que estaremos sanos porque Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, ha prometido una prosperidad integral, ha prometido que podremos vivir dignamente, que Él será nuestro proveedor, que Él nos ayudará, que Él nos sostendrá. Todos esos beneficios están aquí escritos en su constitución, en el origen de su palabra, la cual establece todos estos principios. Él los guardará, caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10.000, mas a nosotros no llegarán. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hay una serie de promesas, algunos dicen que son más de 36.000 en la palabra, que son los beneficios de ser parte de este reino. Entonces el principio número 2 es que esta constitución contiene beneficios y privilegios de los ciudadanos del reino. Mientras más nosotros nos adentramos en las escrituras, mientras más conocemos la escritura, mientras más conocemos el carácter del rey, más claro vamos a tener qué es lo que él quiere para con nosotros, cuál es la voluntad del rey para con nosotros. La voluntad del rey está claramente expresada en su constitución. Vamos a ver otro principio, principio número 3. Este es muy importante, me gusta mucho este principio número 3. El rey se obliga a sí mismo por los principios de la Constitución. Lo voy a repetir. El rey se obliga a sí mismo por los principios de la Constitución. Es decir, que lo que el rey ha establecido en su palabra, el mismo rey está sujeto a lo que él ha escrito en su palabra. Y él lo ha decidido así. Él ha decidido que eso sea así. Por eso es que su palabra permanece para siempre. Por eso es que Yeshua dijo que el cielo y que la tierra pasarán, mas su palabra permanecería para siempre. Su palabra no pasaría jamás. ¿Por qué? Porque cuando el rey ha dicho algo, cuando el rey ha establecido algo, el mismo rey se sujeta a su propia palabra, a las propias cosas que él ha dicho. Y esto me parece maravilloso, porque nos provee a nosotros como ciudadanos del reino estabilidad, firmeza, confianza, esa sensación de que en verdad si Dios ha dicho de nosotros que tiene un plan, que tiene un diseño hermoso para nuestras vidas, así es. Eso se va a manifestar tarde o temprano, eso va a ocurrir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que la palabra dice, Romanos capítulo 4. Quiere decir que todo lo que el rey ha establecido en su constitución, ha establecido allí en su palabra, no hay nada ni nadie, no hay demonio del infierno que pueda alterar eso. Lo que el Padre ha dicho, lo que el Rey de Reyes ha dicho de ti y de mí, tarde o temprano se cumplirá. Y nosotros como ciudadanos del reino debemos estar al tanto de eso, de que el rey está sujeto a su propia palabra. Esto es espectacular. Un rey y su palabra son lo mismo. Un rey y su palabra son lo mismo. Su palabra es un documento. Cuando el rey habla, su palabra se vuelve la constitución. Así que cuando una palabra, la palabra del rey, es pronunciada o escrita, el rey mismo se obliga, podríamos decir, se auto-obliga a llevarla a cabo. Así que nosotros podemos descansar tranquilos en todas las cosas que Él ha establecido en su palabra para con nosotros, sabiendo que cualquier cosa que Él ha dicho, Él ya está comprometido a llevarla a cabo. Y nosotros tenemos que esperar confiados en eso, porque Dios no puede fallar, jamás fallará en cumplir su palabra. Si eso pasara, Él dejaría de ser Dios, pero Él nunca
nunca incumple lo que nos ha dicho, lo que ha establecido en su constitución. Estamos viendo hoy el tema número 5, la constitución del reino. Les recuerdo que con esta clase, con esta lección número 5, estamos cerrando el módulo 1. Les invito nuevamente a, allí en la caja de comentarios, firmar su asistencia, colocarnos de dónde nos estás viendo. Te invito también a que si estás viendo esta clase por el canal de YouTube, si estás viendo por Facebook, bueno, dale por lo menos me gusta. Si estás viendo esta lección por el canal de YouTube, suscríbete a nuestro canal de Comunidad Cristiana Amor de Cristo. Dale ahí a la campanita, no cuesta nada. Mira, aquí mismo te puedes suscribir, aquí abajo, donde dice suscribirse, dale allí en suscribirse. Te suscribes y al ladito tiene una campanita, dale ahí en esa campanita. ¿Para qué? Para que apenas nosotros subamos estos videos, inmediatamente te aparezcan en tu computadora. Y también nos vas a ayudar muchísimo a nosotros en nuestro canal de Comunidad Cristiana Amor de Cristo para seguir creciendo y para seguir llevando la palabra del Señor. También si tienes algún comentario, algún aporte acerca de esto, algo que el Espíritu ponga en tu corazón en cuanto a este hermoso tema, también colócalo allí en los comentarios, que será muy bien valorado. Principio número 4. La Constitución contiene los derechos establecidos por el rey para sus ciudadanos. Usted se parece al número 2, pero quiere decir otra cosa. Además de los beneficios y privilegios de los ciudadanos del reino que hablábamos en el punto 2, la Constitución también delinea y establece los derechos. Es decir, estos son importantes porque son las bases para hacer las leyes, lo cual es el siguiente paso. Dios puede decir en su palabra que su voluntad es que nosotros seamos prosperados en todo. De hecho lo dice. La tercera carta del apóstol Juan, en su único capítulo, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. El versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que el Padre desea que estemos sanos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Eso nos va a llevar a progresar integralmente y evidentemente eso va a traer avance, eso va a traer la posibilidad de que el diseño del Padre para con nosotros sea establecido y podamos nosotros caminar en el medio de su voluntad. Es decir, que la voluntad del Señor es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Esa es la voluntad del Rey. Pero en la Constitución necesitamos un documento legal para poder respaldar eso. Porque si tú vendes un carro, o mejor dicho, compras un carro, compras una casa, compras algún bien mueble y no tienes un documento, tú puedes decir que eso es tuyo, pero legalmente lo que te respalda, lo que te avala de que eso ciertamente es tuyo, es un documento, es un papel, es un documento de propiedad. Sin el documento de propiedad tú no tienes nada. Aunque tú afirmes que eso es tuyo, aunque tú puedas decir, mira, aquí está el recibo que yo pagué, y no, tú puedes tener todo eso, pero si tú no tienes los documentos de propiedad, los documentos legales de eso que compraste, pues sencillamente no es tuyo. Muchas veces nos ocurre en la palabra igual. Dios ha establecido cosas hermosas para con nosotros. Vamos a usar la palabra promesa, aunque ya dijimos que Dios no promete nada porque todo lo que Él ha dicho ya se ha cumplido y todo lo que Él dice se cumple siempre. Pero encontramos en la Biblia hermosas promesas. Y muchas veces nosotros no podemos echar mano de esas promesas. ¿Por qué? Porque nos falta ese documento legal a través del cual nosotros podemos decir, esto es mío. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en las Escrituras, empezamos a estudiarlas, a vivirlas, a concentrarnos en ellas, a ser conscientes de lo que la Biblia dice para con nosotros, entonces nosotros podemos entrar en ese mover maravilloso de apropiarnos esas Escrituras. Ya no es solamente que el Rey dice que esa es su voluntad para mí, sino que tengo el título de propiedad en la mano. La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo que será, la fe es. La fe es un continuo presente, la fe no es algo que será. Yo creo que eso va a pasar, eso no es fe.
La fe es algo presente. Y allí en ese Hebreos 11.1 podríamos traducir también eso como la fe es el documento legal de propiedad de las cosas que el Padre ya nos ha dado en su misericordia. Pero para eso tenemos que conocer la Constitución. Para eso tenemos que conocer todas esas maravillosas promesas y no solamente conocerlas aquí, sino que la palabra de Dios pase de aquí al Espíritu. Que eso no sea solamente un conocimiento intelectual, un conocimiento teórico, sino que se transforme en revelación del Espíritu a nuestras vidas, que es lo más importante. No basta cuánto conocimiento tú tengas. Lo que basta es cuánto de ese conocimiento es revelación a tu vida. ¿Y cómo sabemos que algo es revelación en mi vida? Porque yo lo practico, porque es algo que estoy viviendo, porque es algo que ya forma parte de mi carácter. Así que la Constitución contiene los derechos establecidos por el rey para los ciudadanos. Esas promesas están allí, pero muchas veces no podemos disfrutarlas simple y sencillamente porque están allí. Pero ¿dónde está el documento? ¿Dónde está el documento que dice que eso es tuyo? Y por la fe es que podemos apropiarnos de esas maravillosas promesas. Fe no es creer aquí. Fe es internalizar en nuestro espíritu todo lo que Cristo hizo y ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ver el principio número 5. La Constitución, esto también lo veíamos al comienzo, la Constitución no puede ser cambiada por los ciudadanos. Esto es un principio en cuanto a la Constitución del Reino muy importante. La Constitución del Reino no puede ser cambiada por los ciudadanos. Solamente puede ser cambiada ¿por quién? Por el rey. Y este principio es muy importante porque cuando llegan gobiernos nuevos, muchas veces cambian una ley porque no les parece, no les gusta, no les conviene. Pero en cuanto a la palabra del Señor, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Malaquías capítulo 4 dice, por eso Jehová el Señor no cambia, yo no cambio. Él es el mismo para siempre. Así que nosotros podemos descansar en la inmutabilidad de su palabra. Y algo muy importante, podemos entender que los principios que funcionaron ayer, funcionan hoy y funcionarán siempre. Porque la palabra del Señor nunca pasa de moda, la palabra de Dios nunca queda, digamos así, derogada, sino que para todo tiempo y ocasión es válida. Esa palabra no puede ser alterada por nosotros. Puede venir algún teólogo y decir que esto, que Cristo no fue que resucitó, sino que... Y se pueden levantar mucha gente y muchos científicos y muchos estudiosos a decir esto o aquello de las Escrituras, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad y que conoceremos esa verdad y que esa verdad nos hará libres. Así que es muy importante que nosotros conozcamos lo que esa Constitución establece, cuáles son las leyes que esa Constitución del reino establece y que nosotros podamos entender que no hay nadie que pueda cambiar esas leyes. Esas leyes son inmutables y rigen al ser humano para siempre. Nos guste, no nos guste, lo entendamos, no lo entendamos, la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará jamás. Así que como ciudadanos del reino debemos entender que la palabra no puede ser adaptada, amoldada por sus ciudadanos. Bueno, a mí me gusta esto de la palabra, pero esto no lo entiendo, esto no me gusta, esto yo no lo veo así, esto para mí, no, bueno, yo no lo veo, no, eso no me ha sido revelado. Y muchas veces nos escapamos por allí, por la tangente, y nos hacemos los locos, pero es para realmente no obedecer a algo que está allí en esa Constitución que de repente no nos gusta o no nos entendemos, no lo entendemos. Esto pasa mucho cuando hablamos acerca, por ejemplo, acerca de que las mujeres deben estar sujetas a su marido en todo, no nos gusta a veces. O cuando hablamos acerca del diezmo, de la ofrenda, oye, pero ¿cómo yo voy a dar tanto? Pero si yo me gané eso trabajando. Y entonces hay ciertas cosas de la palabra que
las que nos gustan, las que nos entendemos, las que nos parecen bien, las tomamos. Pero las que como que no hemos entendido o no nos ha caído la ficha, entonces decimos, bueno, eso no es revelación para mí, y lo ponemos como de lado. Nos pasa lo mismo con el ayuno. No, bueno, pero es que ese ayuno, eso era antes, o eso... No, hermano, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y si usted se considera un ciudadano del reino, usted tiene que, desde Génesis hasta Apocalipsis, recibir la palabra del Señor, la cual, dice Hebreos, puede salvar nuestras almas. Así que es muy, muy importante que nosotros como ciudadanos podamos recibir la palabra en nuestro espíritu, siempre con la disposición a obedecerla. Entonces, principio número 5, la Constitución no puede ser cambiada por los ciudadanos. Principio número 6, ya casi vamos terminando. La Constitución es la referencia de la vida en el reino. ¿Cómo se supone que deben vivir los ciudadanos del reino? ¿Cuál es el código de conducta, el código de moral, el código ético que tienen? Todo está allí. Todo está allí en la Constitución. No hay nada, ningún tema, no hay ningún planteamiento, no hay nada que la palabra del Señor ya no nos diga, ya no nos aclare y ya no nos enseñe. Esa Constitución, que es la madre de todas esas leyes en el reino, nos dicen qué es lo que el rey espera de nosotros. ¿Cómo espera el rey que nosotros vivamos? ¿Qué es lo que el rey desea de cada uno de sus ciudadanos? Y nosotros debemos ser diligentes en conocerla, en entenderla y sobre todo en aplicarla en nuestras propias vidas. Recuerden, lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto no se trata de cuánta Biblia yo conozca, esto se trata de cuánta Biblia yo practico, cuánta Biblia yo estoy viviendo a diario en mi trabajo, en mi hogar, en todos los lugares donde yo me desenvuelvo a diario. Entonces, este principio número 6 nos dice que la Constitución es la referencia de la vida en el reino. ¿Tú quieres saber lo que el Padre espera de ti, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu empresa, de todo lo que tiene que ver con respecto a ti? Lo que tienes es que leer su palabra, porque su palabra es la que nos da los estándares del reino. Y esto lo hemos comentado en otras clases, pero es bueno repetirlo, que muchas veces se generan disputas entre creyentes, entre congregaciones, entre concilios, por la simple y sencilla razón de que nosotros queremos dar nuestra opinión acerca de algo que esté en la Biblia. Yo quiero dar mi opinión acerca del aborto, yo quiero dar mi opinión acerca del matrimonio homosexual, y un embajador no puede dar su opinión, eso es totalmente ilegal. Un embajador debe simplemente remitirse a la Constitución de su reino y establecer, decir, aclarar qué es lo que la Constitución de su reino dice en ese tema particular. Entonces, yo quiero hacer en este momento una invitación a que tanto tú como yo revisemos nuestra propia vida y podamos ver qué es lo que está ocurriendo, si nuestra vida realmente refleja los estándares del reino, en cuanto a salud, en cuanto a finanzas, en cuanto a conducta, en cuanto a la manifestación del carácter de Cristo. Cuando la gente nos ve, realmente están viendo a un ciudadano del reino. La gente en la calle, mis compañeros de trabajo, el resto de mis familiares, me perciben de verdad como un ciudadano del reino, o simplemente me ven como un evangélico, como una persona religiosa, como una persona que le gusta ir a la iglesia. ¿Cómo te están viendo ellos? Porque es muy, muy importante eso. La gente, a veces he escuchado que la gente dice, no, es que a mí no me importa lo que diga la gente. Pues debería importarnos, porque vamos a encontrarnos en ocasiones en que la única Biblia que una persona va a leer es la Biblia de tu propia vida, la Biblia de tu propio carácter. Viéndote a ti, es la única Biblia que van a leer. Y la palabra del Señor establece que Yeshua crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. O sea que es importante la opinión de Dios y es importante también la opinión de los hombres. No que vamos a vivir de acuerdo a la aprobación de los hombres, no es que nos vamos a hacer adictos
adictos a la aprobación de los hombres. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida debe ser un reflejo de lo que es vivir en el reino. Entonces la Constitución es la referencia de la vida en el reino, es decir, nos aclara al detalle qué es lo que el rey quiere de nosotros. Y el principio número 7 es también muy importante. El principio número 7 es la Constitución contiene los estatutos del reino. El rey David decía en los Salmos, le pedía al Señor, enséñame tus estatutos. La palabra estatuto se refiere a algo que no cambia, a algo que permanece para siempre, que no importa la cultura, no importa si eres hombre, si eres mujer, es un mandamiento que aplica para todo el mundo. Por ejemplo, el mandamiento de perdonar, de que si no perdonamos, no somos perdonados. Es un mandamiento que aplica para todo el mundo, es un estatuto, es algo que no cambia y que la palabra ha establecido que sea así porque esa es la voluntad del rey. Entonces nosotros debemos conocer esos estatutos que están allí dentro de esa constitución, dentro de la palabra del Señor. Generaciones van y generaciones vienen, puede haber lluvia, calor, podemos estar en China o podemos estar en Venezuela, podemos hablar español o podemos hablar inglés. Un estatuto nunca cambia. Aplica para cualquier lugar y momento. Es un principio. Es algo que no importa si eres cristiano o no, un estatuto no cambia. Por ejemplo, la palabra dice en Proverbios que Dios bendice al hombre diligente. No dice al hombre cristiano, no dice al hombre que va a la iglesia, no dice al hombre que es muy inteligente, que tiene muchos proyectos. Dice que Dios bendice al hombre diligente. Ahí tenemos un estatuto. Ahí podemos ver que desde la óptica del rey, la diligencia es una llave para prosperar. Diligencia es hacer todo lo que tenga que hacer, todo lo que debo hacer en un momento dado, lo hago cuando debo hacerlo, en el momento que se me es requerido hacer. Entonces, diligencia es sinónimo de proactividad. Y la diligencia, entonces, según el libro de los Salmos, es una llave para la prosperidad. Entonces, mis hermanos, mis estimados, como ciudadanos del reino, es muy, pero muy importante que nosotros podamos manejar cuál es la constitución. De hecho, el Rey de Reyes espera que nosotros conozcamos la constitución del reino que nosotros representamos. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros estemos, en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestra casa, donde quiera que nosotros estemos, se nos va a presentar una ocasión en la que vamos a ser demandados acerca de nuestra fe. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo, que estemos listos para hacer defensa, para hacer apología de nuestra fe donde quiera que nosotros estemos. Y alguien de repente te va a tomar a ti en el trabajo y te va a decir, mira, ¿qué piensas tú acerca de las vacunas? Y tú tienes que dar una respuesta cristocéntrica, tienes que dar una respuesta de reino. Si te preguntaran hoy, por ejemplo, ahora mismo te preguntaran, ¿qué piensas tú acerca del reino? ¿Qué dirías acerca de las vacunas? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? Seguramente te explayarías dando una explicación acerca de las vacunas y esto y por qué son buenas o por qué son malas. Pero lo primero que tú debes decir es que tú no tienes ninguna opinión acerca de eso. Porque los embajadores no tienen opinión propia. Los embajadores no pueden opinar porque eso es ilegal. Un embajador simplemente va a manifestar la voluntad del rey del país de donde él viene. Entonces tú puedes tomar textos de la escritura y decir, bueno, a la luz de mi constitución, a la luz de la voluntad del rey para nosotros sus ciudadanos, el reino del que yo vengo establece esto y esto y esto y lo otro. Y puedes dar una explicación muy linda que no es tuya, que no es tu opinión. Y si la gente se enoja o no le gusta, bueno, no se enoje conmigo. No se enoje con lo que yo estoy diciendo, porque esa no es mi opinión.
Esa es la voluntad del rey, del reino que yo represento. De tal forma que nosotros estamos en una posición segura cuando simplemente manifestamos qué es lo que el rey de nuestro reino está diciendo. Más nada. Si nosotros opináramos siempre así, tendríamos menos problemas y seríamos más efectivos en la encomienda de anunciar las buenas nuevas de salvación. Muchas veces caemos en dimes y en diretes con la gente cuando les estamos predicando. ¿Por qué? Porque nos ponemos a dar nuestra opinión. No, yo creo que esto, yo creo que lo otro. Y tú lo que tienes que hacer es hablarles a ellos acerca de lo que el rey dice en cuanto a sus vidas, que les ama, que los quiere salvar, que los quiere ver bien, que tiene un propósito bonito para con su vida. Eso es lo que tú tienes que hacer. A la gente no le interesa tu opinión, a la gente no le interesa mi opinión. La gente lo que quiere saber es qué es lo que Dios está diciendo acerca de las vacunas, acerca del coronavirus, acerca de que si hay otro brote de COVID, acerca de la viruela del mono, acerca de todas esas cosas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y tú estás puesto en el lugar en el que estás puesto para que hagas saber qué es lo que nuestra constitución, la constitución del reino de los cielos, está hablando. Yo quiero invitarte, quiero desafiarte a que tú en esta semana, por lo menos a una persona, le transmitas lo que dice la constitución. Aprovecha una situación, cualquier situación que se presente en el trabajo o en la universidad, cuando surja una conversación acerca de las vacunas, acerca de todas estas cosas que están ocurriendo en este mismo momento en todo el mundo. Aprovecha, no para dar tu opinión, sino para decir cuál es el deseo del rey, qué es lo que establece el rey en esa situación determinada. Así que bueno, vamos terminando esta clase en el día de hoy. Este tema número 5, la constitución del reino. Te invito a que sigas profundizando en esa maravillosa constitución, en todo lo que la palabra del Señor ha dicho para con nosotros, todo lo que ha establecido y todo lo que la obra de la cruz representa para con nosotros hoy. Que podamos vivir a plenitud todo lo que el Mesías Yeshua ganó para nosotros en la cruz del Calvario, y que nuestra vida, nuestra familia y todos los que nos rodean sean poderosamente transformados. Así que yo quiero orar en esta hora y proclamar completa cobertura, proclamar cobertura pastoral sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, a todos los que están aquí en Venezuela, a los que están en Colombia, a los que están en Ecuador, a los que están en el Perú, a los que están en Chile, a los que están en la Argentina, a los que están en Portugal. Quiero proclamar en esta hora cobertura pastoral sobre tus vidas, sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre todo lo que tú estés haciendo. Pedirle al Eterno que te guíe por sendas de justicia por amor de tu nombre, y que tú puedas ser redireccionado en lo que Él tiene para ti, para tu familia y para tu casa. No temas, porque tu recompensa viene. Este es el año de la recompensa. Este es el año en donde el Rey va a traer su recompensa a todos aquellos que se han guardado para Él, que se han guardado para proclamar las buenas nuevas de salvación y para llevar el evangelio del reino a toda lengua, tribu y nación. En esta hora, en el nombre de Jesús, que todo antidiseño del diablo en contra de tu familia, caiga por tierra en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo estamos anunciando, proclamando completa victoria sobre las fuerzas del mal. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ti y de tu familia y te defienda. Que ángeles poderosos vengan a cuidar los techos de tu casa, vengan a cuidar todo tu negocio, todo lo que estés haciendo, y que en el nombre de Jesús se establezca todo lo que el Padre tiene para ti y para toda tu familia. Te invito en el nombre de Jesús a que estudies las Escrituras, a que apartes un tiempo para estar allí junto al Espíritu Santo, y que Él pueda ministrarte más, que Él pueda seguir hablando a tu corazón acerca de lo que hemos enseñado en el día de hoy, y que cuando empecemos a ver verdades mucho más profundas que vamos a estudiar en el módulo 2, tu vida pueda ser radicalmente transformada. Doy gracias a Dios por tu vida, te doy gracias por estar allí, y te mando un beso enorme de parte del apóstol Mercedes de Moratinos, nuestra apóstol, de parte de mi esposa, la pastora Marianis de Martínez, de parte de mi hija, mis hijas, Adasa y Abigail, y por supuesto de parte de toda tu congregación, la congregación Comunidad Cristiana Amor de Cristo.
seguimos en pie de lucha ahí en nuestra congregación ya con 18 años. Damos gracias a Dios por eso. Y te invito también a que realices tus tareas. No te quedes sin hacer tus tareas porque estas son parte de tu crecimiento espiritual. Así que bueno, sin más a qué hacer referencia, me despido. Te mando un beso enorme y si Dios lo permite nos vemos el próximo lunes. Gracias y paz. Un beso grande. Shalom, shalom.